Bueno, bueno, ahora sí, vamos comenzando para hacer honor al tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar, al tercer webinar que hacemos desde Slick sobre People Experience. Para los que no nos conocen y nos acompañan por primera vez, nos vamos a presentar. Somos Slick, somos una empresa de tecnología que brindamos soluciones integrales vinculadas a People Experience. Acompañamos organizaciones de todo el mundo a diseñar e implementar excelentes experiencias únicas e irresistibles en sus colaboradores, y lo hacemos a través de nuestra plataforma, de nuestro módulo de Employee Voice en combinación con Machine Learning. Contamos también, estamos próximos a presentar nuestro nuevo módulo, un módulo de People Performance y un módulo de Wellbeing, y contamos también con el equipo de People Science y el equipo de People Consulting, justamente para poder ofrecer experiencias únicas e irresistibles a los colaboradores de las organizaciones, ¿sí? Bueno, ahí estoy viendo de qué partes se están conectando, buenísimo, bienvenidos a todos, vamos avanzando. ¿Quiénes vamos a estar presentes el día de hoy? Que seguramente ya nos ven ahí por la camarita. Bueno, me presento yo y después les doy el pase a las chicas. Yo soy Daniela Miras, estoy como Head of People Consulting dentro de Slick y estoy también en el equipo de Customer Success. Acompaño a las organizaciones en la implementación justamente de todo lo que son las estrategias de Employee Voice y los acompaño en el armado integral de la estrategia de People Experience. Esto quiere decir que los ayudo a armar el Journey Map, los arquetipos, ¿bien? Y vamos trabajando de manera colaborativa. Tengo más de 15 años de experiencia en todo lo que es el mundo de HR, he pasado por distintas áreas y sin duda esta es una de las áreas que más me fascina. Bueno, y estoy acá hace ya varios años dedicándome a este sector. Nos acompañan también Flor y Pauli, a quienes les doy el micrófono para que se presenten ellas. Gracias, Dani. Un gusto nuevamente. Bienvenidos a todos. Ahí vemos de distintos lugares. Soy Paulina Robalino. Estoy actualmente como Head of People Science and Research. Soy psicóloga y hace más o menos 10 años que trabajo en lo que es análisis de datos e investigación, específicamente enfocado al área de psicología y ayudar a las organizaciones a que generen mejores experiencias, tomen decisiones basadas en datos y sobre todo que puedan armar todos estos procesos de, como ya mencionaba Dani, journey, arquetipos y demás, acompañados del equipo de Analytics. Bueno, Flor ahí hoy nos acompaña. Flor por primera vez se suma a esta ronda de webinars. Gracias, Pauli. Bueno, un gusto estar conectados compartiendo por acá, sumándome al equipo Slick, súper feliz, hace ya casi 2 meses. También hace 15 años tengo el placer de trabajar en recursos humanos, especialista en Change Management, en Agile Coach. Soy coach certificada, bueno, apasionada también de la cultura, de la reinvención y del rediseño, y bueno, también por supuesto de los datos. Así que un placer compartir y darles la bienvenida a este webinar, invitándolos e invitándolas que puedan utilizar durante todo el webinar el chat en Q&A, que son las question and answers que nos pueden ir haciendo directamente desde el chat, para que nosotros al final del webinar, en los últimos 10 minutos, podamos abrir a preguntas para interactuar con ustedes y puedan realmente disfrutar y aprovechar este espacio dinámico y práctico. Así que bueno, para arrancar, les proponemos este pequeño juego para empezar a conocer en qué momento están y que puedan interactuar con nosotras contándonos cuando escuchás Journey Map, cuál es la primera palabra que viene a tu mente. Así que acá los invitamos a que puedan desde el código compartirnos y a ver qué es lo que entre todos vamos construyendo sobre Journey Map, que bueno, es un tema, ¿no?, que venimos construyendo y haciendo tendencia entre todos. La idea es que podamos escucharlos también a ustedes. Ahí vi Colombia, México, Lima, Uruguay, bueno, súper, sí, ahí México también. Ahí dejamos el link también por chat de Menti, si se quieren subir por allí. Así
compartimos, qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar de Journey Map, que es lo que están ahí observando, lo que vienen viendo desde la práctica. Ahí Pauli nos va contando cómo vienen Sí, ahí estoy ya viendo que se van sumando las respuestas. Ahí les voy a compartir. A ver. Vamos en 20 respuestas, súper bien, va avanzando esto. Eso. Va sumando, se va sumando. ¿Quieren que spoilee un poquito? A ver, a ver. Detrás. Bueno, miren cómo se va armando esta nube de palabras ahí con respecto a qué es lo primero que se les viene en mente cuando escuchan Journey Map. La voy a tapar acá, así se convierte en una sorpresa ahora que cerremos esto. Bueno, ahí nos están mandando todavía saludos acá en el chat. Hola Uruguay, bienvenidos. Qué bueno que nos estén escuchando. Ahí también empresas que nos acompañan también se suman. La idea es que estos webinars sean también para construir, como decíamos antes, entre todos y todas, y podamos seguir creando mejores experiencias. Ahí se subieron más participantes. Estamos compartiendo con el código este primer inicio del webinar. Cuando escuchás Journey Map, ¿cuál es la primera palabra que se viene a la mente? ¿Cómo venimos ahí, Pauli? Bien, llegamos a 33 respuestas. ¿Les parece si avanzamos un poquito? De todas formas, esto queda abierto. Ustedes pueden seguir dejándonos cuál es la palabra que se les viene a mente. Y les voy a ir mostrando a ver qué es lo que se ve acá. Bueno, claramente Journey Map, y vemos en grandote lo que es experiencia, y muy ligado a lo que venimos hablando en nuestros anteriores webinars y de cierta forma a dónde lo asociamos, ¿no? Después el recorrido, muy bien, tema viaje. ¿A quién no nos gustan los viajes? ¿Quién no vive esas experiencias y recuerdos cuando se va de viaje en todos esos momentos? Bueno, esto se trata, y ahí Dani, ya estamos spoileando un poco todo lo que se viene en el resto del webinar, pero sí, es esta experiencia que vamos viviendo día a día en nuestros trabajos. Mapa de viaje, experiencia del colaborador, bueno, del empleado, mapa, procesos integrales, súper interesante esta palabra. Bueno, son dos palabras, pero súper interesante, es el camino. Tenemos también experiencias wow, trazabilidad. Momentos claves, decía por ahí también. Sí, acá están, se van reagrupando momentos claves. Bueno, personas, por supuesto, fundamental para todo esto que estamos creando hoy con lo que es experiencia de las personas que realmente nos atañe a todos en las organizaciones, los distintos roles que se entrelazan y entran en juego. Bueno, para contarnos un poquito más sobre todo esto, y creo que Dani vas a tener muchísima información de acá para darle pie a lo que se viene, les voy a compartir, seguimos con la presentación acá, y hoy nos va a contar Dani qué se trata todo esto del Journey Map. Bien, bueno, genial, gracias Pauli. Muchas gracias a todos los que participaron de la 9 palabras. Un poco de cada una de las cosas que están en las 9 palabras es lo que vamos a estar conversando el día de hoy, porque sin duda todo eso hace al Journey Map y hace a la experiencia de las personas, que podemos decir que es el paraguas macro que abarca, dentro del cual nos vamos a encontrar con el Journey Map. Entonces vamos a retomar un poco algunos temas de los que hablamos en los webinars anteriores antes de meternos de lleno en lo que es el Journey Map. ¿De qué hablamos cuando hablamos de People Experience? Experiencia de las personas, y en algunas organizaciones lo utilizan como Employee Experience. Hablamos de todo aquello que las personas viven y sienten a lo largo de su recorrido en la organización, ¿sí? Esto es desde que ingresan a una página web para ver un anuncio de una vacante, hasta que ingresan en la organización, todo su recorrido dentro de la organización, hasta que se terminan yendo de la organización. Todos los puntos de contacto que tienen durante ese viaje genera una experiencia, genera por ende una emoción, una experiencia y una emoción asociada a esta experiencia. Y si pensamos un poquito más allá de las organizaciones, siempre tenemos experiencia, digamos, todos los puntos de contacto que nosotros tenemos en nuestras parejas, en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestros clientes, con nuestros proveedores y hasta con sistemas en sí,
todos esos puntos de contacto generan una experiencia. Y hay una frase que me parece importante traer, que no es una frase escrita por mí, sino que es una frase que tomo prestada de otros ebooks, de distintos artículos, es que la experiencia siempre existe, ¿sí? Uno siempre tiene una percepción y una experiencia a partir de un punto de contacto. Lo bueno acá es que como organización podemos decir si esa experiencia se gestiona para que sea una excelente experiencia, única e irresistible, o si por el contrario no se gestiona y la dejamos en manos del destino. Podríamos decir que no es así, pero si no se gestiona y que pase lo que pase, ¿sí? Entonces, bueno, como punto clave traer esto, la experiencia siempre está. Nosotros como organización decidimos si la gestionamos o no la gestionamos. Y ahí un punto importante, otro punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante gestionar la experiencia hoy por hoy en las organizaciones? ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a años anteriores? Nosotros cuando hablamos de People Experience, lo mencionamos en nuestro primer webinar, hablamos de un cambio de paradigma, de una evolución, ¿bien? ¿Y por qué es importante hoy por hoy? Hoy por hoy tenemos una competencia enorme dentro de las organizaciones, ¿sí? Sobre con qué organización o qué organización se queda con el mejor talento para cumplir con los resultados de la misma, ¿sí? Entonces, los talentos hoy por hoy tienen muchísimas más posibilidades de elegir a dónde quieren trabajar. Si nos remontamos a muchos años atrás, los colaboradores, las personas, los talentos en general, no tenían tantas posibilidades de elegir. Entonces, no había tanta competencia entre las empresas y no estaba sobre la mesa esto de necesitamos generar experiencias únicas y irresistibles. Esto lo fuimos desarrollando durante los años. E incluso 4 años atrás, pre-pandemia, si yo quería buscar un trabajo, no sé si se habrán dado cuenta por mi tonada, yo soy de Córdoba capital, dentro de Argentina. Si yo quería buscar un trabajo, tenía que hacerlo dentro de Córdoba, ¿sí? Sobre todo si era, en general las empresas trabajaban de manera presencial. Por lo cual no tenía tantas posibilidades. No podía aplicar a una vacante que estaba en Capital Federal, en Buenos Aires, porque seguramente ni siquiera iba a poder participar del proceso de selección. Con la pandemia, sumado a muchas empresas que ya empezaron a trabajar de manera remota, estos límites geográficos se borraron, no existe más. Entonces, hoy por hoy, yo si quiero puedo aplicar a una posición que se encuentra en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo, y voy a poder trabajar sin inconveniente. Entonces ahí empezó la competencia entre las organizaciones para ver cómo logramos fidelizar y atraer a los colaboradores y a los talentos para que me elijan a mí como empresa para trabajar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo cumpla finalmente con los resultados del negocio, que es el resultado principal al cual queremos arriba, ¿no? Y hay otro dato importante a tener en cuenta. ¿Cómo saben los colaboradores a qué empresa, o los talentos, a qué empresa pueden postular? ¿Sí? ¿A qué empresa quieren ir? Y esto también nos da un puntapié para hablar de el orden al momento de gestionar, o la prioridad al momento de gestionar la experiencia. Si yo necesito fidelizar y atraer a talentos, ¿por dónde empiezo? Y yo la sugerencia que les voy a dar es, siempre arranquemos por casa. No mostremos para afuera algo que no tenemos adentro, ¿sí? Trabajemos inicialmente fidelizando quienes son nuestros talentos hoy por hoy, porque ellos van a ser nuestros promotores después, el día de mañana o mientras tanto, y van a publicar en diferentes medios, en diferentes redes, cómo es la experiencia que ellos están viviendo, ¿bien? A partir de la democratización de la información y de la existencia de todas estas redes, quien busque empleo o quien quiera hacer un cambio de empleo, va seguramente a acudir a alguna de estas para conocer cómo es la experiencia que viven los colaboradores hoy. Y a partir de ahí voy a decidir a dónde quiero trabajar yo. ¿Bien? ¿Se está mostrando una presentación? Pregunta Flor. Sí. ¿Alguien más tiene inconveniente con la presentación? De paso vamos viendo. Bueno, mientras tanto, hablando de la experiencia, vamos a hablar un poco de cuáles son los más. ¿Qué no debe faltar al momento de gestionar la experiencia?
Y ahí le doy lugar para que Flor nos cuente. Flor, ¿qué nos debe faltar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta sí o sí para poder gestionar la experiencia dentro de las organizaciones? Dani, súper interesante esto que traías, porque es importante que tengamos en cuenta estos 5 puntos, como estas recomendaciones que les dejamos, principalmente entendiendo que todo esto que estamos construyendo tenemos que poder lograr llevarlo a la práctica y a partir de esa práctica replicar, sí, y continuar, como buena Agile Coach siempre digo, iterando, rediseñando, ¿sí? Entonces, para que eso se logre, estos 5 puntos queríamos compartirles que son claves. Hablamos de poder de decisión. Uno de los puntos es tener un sponsor, ¿sí? Hablamos, decir, bueno, tengamos sponsor internamente como HR, desde este lugar de no se echar contra el mundo o contra el resto de la compañía, que es un poco lo que nos viene pasando hace unos años atrás, sino que, ojo, acá es clave gestionar la experiencia como sponsors internos, ¿no? Observarnos desde ahí y poder elegir aquellas personas que pueden acompañarnos a lo largo de la construcción de nuestro Journey Map como estos aliados estratégicos y convertirnos nosotros también desde HR en estos sponsors, ¿sí? El segundo punto es cómo nos vinculamos con la estrategia del negocio. O sea que no podemos perder de vista que para poder construir el viaje, para poder construir esta experiencia completa, tener conciencia y transparencia de nuestros OKRs, de nuestros KPIs, de hacia dónde vamos, el famoso propósito, ¿no? O sea, lo hablamos siempre con el equipo y desde Slick lo tenemos muy presente porque desde ahí construimos sentido de pertenencia. Entonces, para poder atraer y retener, mejor dicho, fidelizar, reprogramamos también y rediseñamos para que impacte ese engagement directamente en el negocio. El tercer punto, el equipo interdisciplinario. Acá, bueno, empezamos a sumar la data, empezamos a sumar todo lo que es data analytics. Bueno, ahí ya Pauli se va a meter súper ahí. Y es importante que en este nuevo paradigma también estas células interdisciplinarias tengamos bien en claro, para trabajar con agilidad, quién hace qué, cómo, cuáles son los tiempos, ¿sí? Y entrenarnos también emocionalmente y en lo vincular, que hay una nueva forma de gestionar, y esa nueva forma también es en lo interdisciplinario, levantar la mano y poder también plantear dudas, preguntas de cuál es mi rol dentro de una célula de trabajo. El cuarto punto es customizar la experiencia. Ya no diseñamos para todos los colaboradores por igual, sino que vamos a, justamente, el otro día hablábamos esto también con uno de nuestros clientes, vamos a diseñar para todos los colaboradores la misma práctica, de la misma forma, o vamos a tratar de apoyarnos en el diseño de arquetipos, que los invitamos a que vean nuestro anterior webinar de arquetipos y lo puedan profundizar desde ahí, y entender realmente cuáles son las necesidades, los insights de nuestros colaboradores internos para poder desde allí diseñar mejores prácticas en este journey completo. Y el último punto, que acá abro también con mis compañeras, porque realmente para nosotras es el cambio de este change mindset que nosotras le llamamos, que es el talento que pide calidad de vida, que pide desafíos, que ya nos desafía a cambiar la mirada desde HR y también como líderes. Y desde acá justamente es desafiarnos a, si querés avanzamos ahí, eso, a desafiarnos a mirar de esta manera, ¿no? Diseñamos con una estructura armada que no se mueve, una práctica, una política puntual, o vamos hacia escuchar realmente cuál es la realidad de nuestro cliente interno, de nuestro colaborador, y desde ahí vamos a rediseñar y a buscar que la experiencia sea hecha a la medida de lo real, ¿no? Nos pasa bastante esto. Que es un poco lo que, bueno, cuando lo estábamos construyendo y hablando también decíamos esto de las expectativas y cuál es la realidad con la que nos encontramos. Entra en juego también, hay veces que metemos mucho recurso, lo armamos divino y la realidad es que no sirve. No es que no sirva, pero no le es funcional, ¿no? Ahí fue lindo también pensarlo desde, a ver, esto es desde el lado del humor un poco, pero es una de las cosas que nos pasa a diario en la gestión, ¿no? Que ahí compartimos el mismo tema con las áreas de desarrollo, de producto, en donde tienen que desarrollar determinados productos para los clientes, para los users finales. Es más, muchos de estos gráficos son tomados desde la parte de
de user y de desarrollo, pero nos hizo sentido porque es exactamente la misma situación. Vayamos a uno de los primeros ejemplos en donde se quiere hacer una ruta, vamos de cuenta, para llegar a un trabajo en donde el desarrollador seguramente estuvo definiendo los cortes, el ángulo, que esté lindo, bonito, que haya pasto, que haya una silla para descansar. Y lo que necesitaba en realidad la persona era llegar de manera más rápida a su trabajo, por lo cual acortaba el camino, iba por el costado, iba por otro lado. Bueno, y así con imágenes de los platos de los gatitos y demás, con todas estas imágenes a modo de chiste, pero bueno, no está muy alejado de realidad. lo que día, claro. Es el día a día. Dani, Pauli, ¿les parece que invitemos a todos los que están participando? Queremos invitarlos a abrir por chat una pregunta para ya adentrarnos en cómo construir Journey Map. Les proponemos que nos respondan por chat para qué consideran ustedes hoy que es útil diseñar un Journey Map, ¿sí? ¿Para qué ustedes consideran que es útil hoy diseñar un Journey Map? Lo que quieran compartirnos, qué están viendo en el negocio, cuáles son las realidades que están viviendo, para qué puede ser de utilidad construir y diseñar un Journey Map. Ahí estamos dejándoles también, por las dudas, para los que se están sumando, van a tener la pregunta. Ahí vamos, para ahí nos van diciendo. Bueno, empezaron las primeras respuestas. Interesante, alinear expectativas. Para conocer qué se puede mejorar en la organización. Muy bien. Tenemos también para tomar futuras decisiones. Retener talentos. Acá tenemos nosotros, no tenemos Journey, pero creo que ayudaría mucho para tener más visibilidad de los puestos, bueno, los puntos de contacto, de las necesidades que hay, que estar preparados. Ahí están cayendo los mensajes, voy tratando de seguirlos, gestionar la experiencia, estandarizar una experiencia del colaborador y fortalecer la cultura. Muy bien. Tenemos también un mensaje que hablan sobre alinear procesos, para gestionar las experiencias, identificar las etapas de las que se componen y los puntos donde se pueden potenciar y mitigar aquellos sentimientos que queremos asentar en nuestros colaboradores, nuestros empleados. Muy bien. Ahora voy un poquito para arriba. Mejor retención y más oportunidades dentro de la empresa para poder tener feedback y mejorar en lo que fallamos. Y bueno, generar una cercanía y conexión real entre los colaboradores y la compañía. Bueno, ahí fui leyendo algunos de los chats y de los mensajes que nos dejaron, y que sí, está relacionado con esto que lo vamos a ver hoy, y que de hecho algo venimos trabajando sobre la experiencia y cómo en realidad poder visibilizar nos va a permitir mejorar o potenciar aquello que viene funcionando bien. Bien, ahí Dani nos va a contar entonces cómo hacemos esto. O sea, ¿queremos mejorarlo, queremos potenciarlo? ¿Cómo hacemos un Journey Map, Dani? Bien, ¿cómo hacemos un Journey Map? ¿Y qué es un Journey Map? Sí, que bueno, es un poco lo que estuvieron contando y respondiendo en la primera actividad, y el objetivo es lo que estuvieron respondiendo ahora en el chat. Y mientras yo les voy contando esto, me gustaría si nos pueden poner en el chat si alguno de ustedes ya ha implementado Journey Map en sus organizaciones, o, bueno, si están buscando conocer cómo se hace para implementarlo por primera vez, ¿sí? Y bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un Journey Map? ¿Qué es un Journey Map? Yo les contaba hace un ratito de qué hablamos cuando hablamos de experiencia, y ahí decíamos que es todo lo que las personas viven y sienten. El Journey Map es la representación visual y gráfica justamente de todo el recorrido que tienen las personas y los colaboradores dentro de su ciclo de vida con la organización, ¿sí? Comenzando por la etapa inicial, como decía antes, apenas ven un anuncio de una búsqueda o de una vacante, hasta que se van de la organización, e incluso en algunos Journey Map nos encontramos con etapas posteriores a la salida del colaborador de la organización. En algunos casos se llama alumno, y ya me voy a meter más en ese tema. ¿Y cuáles son los componentes? Ahí veo en el chat que sí, que algunos ya los han implementado, súper interesante que lo estoy haciendo, pero una sola persona en el área es un desafío enorme.
y ahí está bueno ver y buscar equipo, ¿no? Pero quiero implementarlo. Bueno, excelente. Esperemos que con el webinar tengan herramientas suficientes para poder implementarlos, aquellos que no lo hayan hecho, y en caso de que necesiten, nos contactan y los acompañamos. ¿Cuáles son los principales componentes de un Journey Map? Acá tenemos estos 4 componentes, ya vamos a hacer doble clic en cada uno de ellos, pero tenemos por un lado las etapas y los touch points, que son nombres que ya estuvieron saliendo anteriormente. Tenemos las emociones, los insights y las oportunidades, y tenemos a los responsables, ¿sí? A nivel genérico, algunos Journey Maps tienen más componentes, otros tienen menos. Esto es de acuerdo a el tiempo, los recursos y la necesidad puntual de la organización. Recordemos que cuando hablamos de People Experience siempre hablamos de experiencias customizadas, ¿sí? Y todo lo que hagamos en relación a esto va a ser customizado y puede variar de organización en organización. Vayamos con las etapas. Bien. Cuando hablamos de las etapas del Journey Map o las etapas del ciclo de vida del colaborador dentro de la organización, tenemos mapeadas algunas etapas puntuales, ¿sí? Cuyos nombres pueden ir variando de empresa en empresa, organización en organización, según la cultura de la empresa, según la forma de comunicarse. Ya les voy a contar el nombre de una de las etapas que me llamó muchísimo la atención, ahora cuando haga el doble clic. A nivel general, los momentos son los mismos más allá de que cambie el nombre, la forma en cómo lo llamamos. Pero tenemos una primera etapa que es la etapa de atracción y selección, que, como les decía, comienza con la publicación de la vacante y la postulación o el intento de postulación a una vacante de una empresa, incluye todo el proceso de selección, incluye las comunicaciones de resultados, hasta la comunicación de resultado final, ¿bien? Después tenemos la etapa de onboarding. La etapa de onboarding es, una vez seleccionado el colaborador, es la inducción en su puesto de trabajo, los primeros momentos que tiene dentro de la organización, en donde se sumerge en la cultura de la organización, conoce el propósito, los valores, el equipo de trabajo, los líderes, cuenta con los recursos necesarios para poder desempeñarse en el puesto, y todo lo que hace a los primeros pasos del colaborador dentro de la organización. Esta etapa de onboarding, dependiendo la organización, puede durar entre 3 meses a 6 meses, e incluso algunas organizaciones tienen un periodo de onboarding hasta de 1 año, ¿sí? La etapa de crecimiento es la tercera etapa, que incluye aspectos vinculados a las posibilidades de desarrollo del colaborador, generalmente el desarrollo y el crecimiento horizontal. Incluye aspectos como ser la formación y el desarrollo, el feedback, la evaluación de desempeño, el trabajo en equipo, el vínculo con el líder, ¿sí? Todo lo que acompaña el crecimiento del colaborador en la empresa. Después tenemos la etapa de consolidación. Acá tenemos juntos consolidación y cambio, pero pueden ir como etapas separadas también, en donde dentro de lo que es consolidación tenemos todos los aspectos que hacen a la consolidación de la persona dentro dentro de la organización, como fuera, en el aspecto personal, digamos, uno se consolida también personalmente, se puede pasar por momentos personales, irse a vivir solo, casarse, momentos alegres, momentos no tan alegres, y el acompañamiento que la organización haga en ese momento va a generar una experiencia u otra experiencia distinta, ¿sí? También hablamos de la consolidación dentro del puesto de trabajo y aspectos que hacen a remuneración, beneficios, reconocimiento y demás. Dentro de la etapa de cambio, tenemos todos aquellos aspectos que hacen a el plan de carrera del colaborador. Cuando ya nos encontramos ante la necesidad de generar un cambio y crecer más hacia otra posición, más puede ser verticalmente, de pedir algún cambio dentro de la empresa. Y finalmente tenemos la etapa de salida, en donde justamente es la salida del colaborador de la organización, ya sea por propia voluntad o por desvinculación. Estas son las etapas, y con respecto a los nombres, lo que yo les quería contar de manera anecdótica, justo el otro día vi en LinkedIn el nombre que le había puesto una empresa a la etapa de salida. Y el nombre se decía Hasta Siempre. Y me generó como, wow, hasta siempre, qué fuerte, o sea, hasta genera una emoción positiva en la etapa de salida de la organización. Es anecdótico, no conozco cuáles son los puntos de contacto que tiene esa empresa dentro de esta etapa, pero el nombre que le pusieron sin duda genera impacto.
y genera, yo cuando lo vi de manera externa me generó un impacto bastante positivo. No sé si quienes han implementado Journey Maps les han puesto nombres diferentes, a alguno que quiera compartir por chat, si tiene algún nombre distinto, innovador y creativo, está buenísimo que lo compartamos. Hay que pensar esto que bien mencionas, Dani, que siempre es importante que lo que construyamos sea con la cultura, ¿no? Va a depender mucho de cada organización, y sí, hay puntos muy en común que tenemos con otras, pero resaltar esto de uno se comunica de determinada forma con sus colaboradores, y de pronto te cambio el nombre y te digo que ahora se llama crecimiento cuando siempre le llamé desarrollo, por ejemplo. Ese choque, la verdad, es innecesario cuando sabemos que en realidad lo interesante es que se sientan parte de esto y que sea ya parte de este diálogo, de esta cultura, de esta comunicación que ya existe, ¿no? Bueno, todavía no nos han puesto acá, y eso puede ser también porque de lo que leí en los chats nos decían que hay muchísimo interés en implementar y construir el Journey Map a pesar de todos los desafíos que tienen, pero muchos también nos decían que no lo tienen, que todavía no lo han desarrollado, pero que están interesados. Así que puede ser que por ahí no tenemos nombres, pero bueno. O puede ser que estén utilizando estos nombres y están excelentes si a la organización le hace sentido, digamos. Son los nombres que en la mayoría de las organizaciones se utilizan. De vez en cuando nos encontramos con estos nombres más disruptivos o innovadores, ¿sí? Genial. Bueno, vamos al punto siguiente. ¿Cuál es el otro componente? Son los touch points, que ya veníamos hablando de los touch points. Son justamente los puntos de contacto que tenemos dentro de cada una de las etapas. No voy a hacer tanto doble clic en esto, cada etapa tiene sus touch points. Como decimos, todas las organizaciones son diferentes. Los touch points no se van a repetir seguramente o posiblemente en las distintas organizaciones. En atracción y selección, a modo de ejemplo, tenemos la postulación a la vacante, la primera entrevista con HR, la primera entrevista con el líder, la comunicación de resultados y el feedback constante, la negociación de la carta de oferta, ¿sí? Y la confirmación en el puesto. A modo de ejemplo, se puede tener muchos más o se puede tener muchos menos. Algo importante a tener acá en relación a los touch points y a las emociones que ahora vamos para adelante es no necesariamente tenemos que tener todos los puntos de contacto, ¿sí? Mapeados absolutamente todos. Hay determinados puntos de contacto que tienen más pesos que otros, que generan más impacto y generan una experiencia que queda mucho más marcada, ¿sí? Le llamamos los momentos de la verdad o momentos that matter, y esos puntos de contacto sin duda son claves medir y conocer la percepción que tienen los colaboradores. Acá Mercado Libre sé que le llama onboarding, sí, yo también lo leí. Está buenísimo porque habla de la necesidad de autogestionarse y posicionar también a los colaboradores como protagonistas, hasta incluso desde su propio onboarding, desde el momento cero que entran a la organización. Y habla de la cultura también de la empresa, está muy bueno. Gracias por compartirlo. Cuando hablamos de emociones, ¿de qué hablamos? Hablamos justamente de cuál es la experiencia y la percepción que tiene el colaborador o la persona una vez que vive este punto de contacto, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos caritas felices, caritas neutrales y caritas no tan felices. Es la forma de ir mapeando cómo es la emoción o la experiencia que percibe el colaborador y vamos identificando así rápidamente cuáles son las principales oportunidades, que ahí ya vamos al siguiente, y cuáles son los aspectos más valorados. Después de revisar cada una de estas etapas y los componentes del Journey Map, vamos a ver el paso a paso para poder completarlo. Ahí justo vi que preguntaban eso. Vamos a ver el paso a paso para poder completarlo. Acá mostramos el esquema. Bueno, y después el desafío es cómo lo armamos. Perdón. Bien. Después de tener las emociones, vamos a ir con una próxima parte, un próximo componente dentro del Journey Map, que son los insights y las oportunidades. ¿A qué hacemos referencia con estos dos puntos? Es justamente a cuál es el punto de dolor real, más allá del touchpoint. El touchpoint es la aplicación a la vacante. Pero el punto de dolor es que entré al LinkedIn, me postulé poniendo mis datos y con mi LinkedIn,
pero después me terminó llevando a otra plataforma en donde tuve que cargar manualmente todos los datos que ya tenía, siendo que ya están cargados en LinkedIn. Entonces, el Insights es ese fue el punto de dolor. ¿Y cuál es mi oportunidad en relación a ese Insights? Trabajar en un proceso más ágil al momento de presentar una vacante. Y finalmente, como la última parte de la estructura del Journey Map, tenemos a los responsables, que ahí le doy lugar a Flora que nos cuente. Dani, bueno, acá súper interesante también en qué momento relevan esa info, a través de qué herramienta, por ejemplo. Bueno, esto es clave porque ahí vamos a darle pie también a Pauli, que es experta. Bueno, desde Slick justamente nos especializamos en eso, así que ahora les contamos. En esta etapa de responsables es clave que el liderazgo de las personas en los roles que están asignados, en cada uno de los roles que cada uno ocupa en estos espacios de trabajo, no nos bloqueemos, ¿no? Como digamos, bueno, estos son los líderes, estas son las personas que pueden intervenir, y que realmente esté claro, como decíamos antes, quién va a hacer qué, para cuándo, entender que, por ejemplo, entre nosotras tres nos pasa, o sea, Pauli tiene una expertise, Daniela tiene una expertise, yo tengo otro expertise, y cada una sabe a dónde puede hacer doble clic en cada uno de los puntos, sin pisar, ¿no?, al colaborador, o sin dejar, digamos, permitiendo ese espacio, y al mismo tiempo entendiendo que cada uno de nosotros en ese proceso de construcción necesitamos, como decíamos, boarding, tener ese ownership, ¿sí? Con lo cual, animémonos a tener los líderes, los referentes, los responsables, antes de comenzar, designados, identificados, y hacia el final del proceso tengamos también muy en cuenta que research y toda el área de data es la que también nos va a acompañar para que la situación del mercado actual esté contrarrestada con la situación de nuestra organización, ¿sí? Ahí, Dani, si querés, podemos avanzar en el paso a paso, así vamos profundizando desde allí. Dale, excelente. Bueno, buenísimo, Flor. Ahí vamos justamente a ver, bueno, ya tenemos nuestra estructura del Journey Map, por dónde comenzamos, cómo lo armamos. En primer lugar, es importante definir el objetivo y el alcance del Journey. Como todo, para poder hacerlo necesitamos saber para qué lo vamos a hacer. Tenemos la necesidad de hacer un diagnóstico inicialmente y quedarnos solamente con un diagnóstico para tener mapeados cuáles son los puntos de dolor y hacer acciones esporádicas y puntuales, o por el contrario, queremos hacer una planificación estratégica, que ahí justo lo leía también entre las respuestas. Queremos hacer una planificación estratégica de todas las acciones, que incluya todas las acciones que vamos a implementar a lo largo del año, a lo largo del semestre, a lo largo del quarter o a lo largo de este mes, ¿sí? Identificando cuáles van a ser las prioridades. Y también nos sirve para mapear en dónde va a estar involucrado HR junto con el cliente al momento de generar acciones a lo largo de un tiempo determinado. Suele suceder, a mí me ha pasado cuando trabajaba en otra organización, y seguramente a más de uno le ha pasado, de que desde distintas áreas de HR empezamos a hacer acciones, y como no tenemos conocimiento de lo que está haciendo el área al lado, porque estamos trabajando más en silos, nos empezamos a pisar. Y nos olvidamos que el cliente es uno solo. Entonces el cliente empieza a recibir demanda, pedidos de distintos lados, siendo uno solo, y bueno, ahí levanta la mano y dice, bueno, organicémonos, ¿qué va primero? ¿Qué necesito hacer? Contar con este Journey Map nos permite tener una mirada integral y una planificación integral, definiendo por dónde vamos a arrancar. Otra de las cosas que tenemos que definir es, bueno, ¿vamos a hacer un Journey Map por un arquetipo puntual? ¿O vamos a hacer el Journey Map de todos los arquetipos dentro de la organización? O si no tenemos los arquetipos aún, vamos a hacer un Journey Map genérico de toda la organización, para saber cómo estamos, más allá de que después lo necesitemos customizar, pero ¿por dónde vamos a arrancar? Y finalmente, el otro objetivo que necesitamos tener sí o sí sobre la mesa es, vamos a hacer el Journey Map de una etapa, ya sea porque necesitamos trabajar en un KPI puntual, porque tenemos un punto de dolor, porque, por ejemplo, la gente está renunciando a los 2 meses de ingreso y necesitamos saber qué pasa con el proceso de selección o el onboarding, o por el contrario, vamos a hacer un Journey Map de todas las etapas de la organización.
eso también va a variar de acuerdo a la necesidad. Y ahí, Flor, charlábamos el otro día sobre un caso que vos, un ejemplo que vos traías, no sé si lo querés compartir. Sí, durante uno de los trabajos que desarrollé como líder de proyecto, como Agile, la propuesta, el desafío justamente empezó siendo, la definición inicial era queremos trabajar la mejora para fidelizar a nuestros colaboradores en el trabajo híbrido, ¿no? Recién comenzando la pandemia, esta compañía quería ser tendencia. Y justamente lo que hicimos fue de llevar a cabo todo un proceso de medición, de encuestas, de focus y demás, en donde identificamos en el mercado qué sucedía con compensaciones, con beneficios, cuál estaba siendo la tendencia en ese bench, y ese fue justamente el touch point en el que nos enfocamos puntualmente en la etapa de desarrollo. Y realmente fue muy enriquecedor porque la compañía comenzó con una idea y durante el proceso se fue dando cuenta que el foco no era darle beneficios a todos los colaboradores de la misma manera, sino que identificar esos key points en la experiencia del colaborador eran la clave para en la acción decidir cuáles eran los mejores beneficios. Y como siempre digo, también desde lo Agile, recuerden que lo micro, como decíamos con Dani y con Pauli anteriormente, las acciones micro son más importantes muchas veces que hacer mucho y sin constancia. Entonces, en este punto inicial, pongámonos también muy atentos y atentas en que estamos definiendo lo que después va a ser el flow total. Entonces, planteémonos con objetivos en términos cortos que podamos ir cumpliendo, iterando, volviendo a medir y siguiendo, perdón, en los siguientes pasos. Ahí, dando pie al segundo paso, acá nos ocupamos de armar esa célula, de ese equipo interdisciplinario, ¿sí? Y acá es importante dejarles algunos tips con respecto a diversidad de miradas. Es importante que dentro del equipo, para construir, exista un colaborador, por ejemplo, un líder, alguien que diga, bueno, que pueda dar este feedback continuo de cómo está siendo el proceso, ¿sí? Recuerden también que HR necesita este complemento continuamente, y acá entra en juego también todo lo que son aquellas personas que, si ustedes tienen que definirlas, son esos key talent que están en el día a día, en los puntos críticos o en las posiciones críticas del negocio, ¿sí? Y desde allí se hace el kickoff para poder plantear los objetivos de todo el proyecto, porque desde ahí va a ser justamente cómo se va a gestionar la comunicación del proyecto completo, ¿sí? En este sentido, para lograr que los líderes de las mesas de decisiones de negocio también estén alineados como sponsors a este proyecto que nosotros vamos a desarrollar como Journey desde HR, es importante que contemos justamente con un alto impacto. Entonces, desde ahí, todo lo que nosotros trabajamos desde Data Science y desde datos en sí, es lo que también va a respaldar esta toma de decisiones, y el equipo interdisciplinario lo va a utilizar como fuente continuamente de interacción y de prueba para pasar a la acción. Así que te doy pase, Pauli, para que nos cuentes sobre eso. Ahí, perdón, justo retomo uno de los comentarios que dijeron en el chat, de que había una persona que estaba sola tratando de implementar el Journey. Ahí la sugerencia es hacer equipo. Si está sola ella en HR porque no hay equipo HR, bueno, hacer equipo con colaboradores, con líderes de otras áreas, porque son quienes en definitiva tienen la experiencia, viven la experiencia en el día a día, y son quienes más input te pueden dar para poder, bueno, identificar estos puntos de dolor y definir también cómo mejorarlo. No solamente decir qué es lo que me duele, sino cómo podemos hacer para que no me duela, ¿no? Y bueno, y sin duda tener algunos sponsors o estas personas que toman decisiones y que son las que van a bajar el martillo para que algo cambie o no, tenerlas de aliados para poder avanzar, ¿sí? Ahí somos un poquito de lo que es el equipo de datos, y siempre digo esto porque no necesitamos todos saber todo,
lo más rico es que por ahí nos apoyemos en alguien que tiene la expertise, y en el caso de los datos es fundamental. Quizás no hay un equipo de People Analytics porque, como dicen, son áreas más chicas y demás, pero quizás sí hay un equipo de Analytics de la compañía, y alguien de ese equipo puede venir y sumarse a este proyecto para que le dé esa mirada. ¿Por qué decimos que es importante Analytics? Y yo lo voy a retomar después un par de pasos más adelante. Es porque desde el principio, desde el inicio, cuando estamos construyendo todo esto, poder identificar qué información yo voy a ir a buscar y después me va a servir para hacer los análisis, requiere esa mirada quizás un poco más analítica bueno, vamos a ir a hacer determinadas preguntas con determinadas opciones de respuesta que nos van a traer información que después la puedo correlacionar, que después la puedo analizar en distintos niveles, ¿no? Así que bueno, ahí un poquito me adelanté, pero después lo retomo y les comento un poco más sobre este tema. Ahí, Dani, si quieres. Dale, genial. Antes de meternos ya de lleno en cómo medirlo y cómo conocer esto, antes de medirlo, primero tenemos que saber qué es lo que vamos a medir, más allá de las etapas. Bueno, necesitamos identificar y enumerar las tareas y los principales touch points, ¿sí? Ya dijimos, vamos a tener en la mesa a los referentes de distintas áreas de HR. Cuando digo la mesa, hablo de la célula o del equipo interdisciplinario. Vamos a tener a los colaboradores y líderes que viven, son quienes son nuestros protagonistas en definitiva. Vamos a identificar con ellos, por ejemplo, en caso de hacer foco en una etapa, muchos por los que leía están trabajando en la etapa de onboarding, vamos a identificar en el equipo de selección o el equipo de desarrollo o el que esté a cargo de la parte de onboarding, cuál es el paso a paso desde el día que el colaborador pisa la empresa, desde el día número 1 del colaborador. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los pasos a pasos? ¿Cuáles son los distintos puntos de interacción que desde los procesos y desde las tareas como responsables generamos hacia los colaboradores? Y también le voy a preguntar al colaborador. ¿Por qué? Porque puede haber algún punto de contacto que para el colaborador es importante y no está detallado en el proceso, ¿sí? Porque no forma parte del proceso o porque posiblemente para HR no era un punto importante y para los colaboradores sí lo es. Entonces, con esta mesa, a través de distintas metodologías, que pueden ser metodologías de design thinking, bueno, hay una variedad de metodologías para poder trabajar utilizando herramientas como Miro, Mural, o Afiche con Post-its, básicamente, podemos empezar a identificar cada uno de estos puntos de contactos que tenemos en cada una de las etapas o en la etapa en donde hacemos foco. Y ahora sí, le doy lugar a que Pauli nos cuente, bueno, ¿cómo ya tenemos lo que queremos preguntar? ¿Qué hacemos ahora? Para decirles un poquito que de ahora los 3 próximos pasos vendrían a ser muy en conjunto, van muy, muy, muy de la mano, bueno, todos en sí, pero van muy de la mano porque ya acá entra la recolección de esta información, pensemos un poco del análisis y la visualización y finalmente esta información de para qué nos sirve. Pensémoslo así en este flow. En este sentido, venimos de este listado de touch points y de tareas y decimos, bueno, ahora quiero saber qué le pasa al colaborador ahí. Y bueno, primero decíamos, le preguntamos a uno, pero quizás lo que necesitamos es abarcar a todos nuestros colaboradores, a este grupo que nos interesa analizar y ver qué está sintiendo, qué está percibiendo, cómo lo está viviendo en el día a día. Así que existen distintas formas, pueden ser entrevistas, pueden ser encuestas. Quizás las encuestas facilitan un poco más porque puedes enviarlo a un amplio número de colaboradores. Las entrevistas van a requerir un poco más de profundidad y vas a ir uno por uno. Y después tienes la opción de analizar no solo la experiencia como tal, sino también cuán importante es, porque recordemos que esto que decía Dani, hay veces que nosotros recursos humanos decimos, esto es lo que debería hacer el colaborador y vas a la realidad y el colaborador te dice, no, la verdad me está pasando esto otro, estoy haciendo esto otro y lo que debería o lo que creía uno que hacía, no hacía. Entonces, veamos cuán importante también es eso que yo creo. En un caso me pasó de que había una organización que estaba ofreciendo un beneficio, maravilloso el beneficio, sí, pero no,
era un descuento, una mochila escolar para el inicio, ahora de inicio de clases y demás. Pero ¿qué pasaba? Que en realidad no era tan importante para la mayoría de sus colaboradores porque no tenían hijos. Entonces, muy importante esto, saber si le dan importancia a este tipo de cuestiones o si cómo lo están viviendo. Después, otro dato interesante es que en este momento que ya hablamos de la recolección de información, las herramientas con qué, y lo preguntaban en el chat, ¿con qué voy a medir esto? En el mercado existen infinidad de herramientas y cada vez hay más. La sugerencia que hacemos nosotros es que busquen herramientas o que se identifiquen plataformas que de alguna medida se ajusten más a lo que estamos buscando. Estamos midiendo journey, busquemos plataformas que efectivamente midan un journey o que puedan acompañarnos en el proceso. De hecho, hace algún tiempo hicimos una investigación y lo que encontramos es que aquellas organizaciones más exitosas o que más engagement tenían y más desarrollo tenían de lo que es la experiencia del colaborador, usaban herramientas específicas, como nosotros y otras más, pero lo importante era que los podían acompañar en este proceso. Y después, bueno, un siguiente paso de este acompañamiento que decía, ¿quién va a ir en este proceso? Haciendo foco también la gente de People Analytics, no solo piensen como interno, pueden buscar lo interno y ese soporte para este acompañamiento. Después vamos a ir a este paso de complementar nuestro Journey Map con las emociones. Una vez que identificamos cómo lo perciben, ¿a qué se refieren con emociones? Son aquellos aspectos, como veíamos en las placas anteriores, que quizás nos hacen estar más positivos, negativas, bueno, es un ni. Bueno, pensemos que también estos niveles se van a ajustar mucho a cada organización y a cómo cada una lo plantea y lo vive, ¿no? Y la idea es visualizarlo, porque una vez que visualizamos, tenemos este mapa y decimos, esto está arriba, vamos para bien, o esto está muy abajo y necesitamos mejorar. Y nos vamos al siguiente, que es esto que justo decía, lo identificamos, decimos, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Vamos al siguiente paso, que es, vamos a trabajar con esta información y a profundizar un poquito también, que sería tomar aquellos comentarios que nos fueron dejando en las encuestas, acompañar con alguna entrevista o focus group, de esto que le dé una voz a estos datos y identificar estas oportunidades o recomendaciones para mejorar estas experiencias. Así que bueno, fui un poquito rápido, pero ya nos está ahí siguiendo el tiempo y le voy a dar paso a Flor para que nos cuente cómo identificamos estos responsables en el armado journey. Bueno, acá es clave que tomemos el corazón del design thinking justamente para también poder identificar quiénes tienen las skills para poder acompañar durante todo el proceso. Recuerden que cuando estamos diseñando experiencias, estamos buscando también en esta etapa nuestros aliados en el proceso, ¿sí? Esas, como decía antes Dani, aquellas personas que sostienen y que van a ser los embajadores, embajadoras durante todas las instancias, que sepan que también nos vamos a encontrar con muchos desafíos, que eso es lo súper interesante de esto, y bueno, justamente este liderazgo lo vamos a poder identificar a partir de las skills que vamos a necesitar desde el Agile, desde justamente la empatía, desde las capacidades comunicacionales, ¿sí? Y van a ser parte de este equipo que se va a dedicar puntualmente a empatizar, definir, a construir, a prototipar, a probar y a llevar adelante el proyecto a través de las distintas etapas. Así que animarse también a definir estos responsables y a empoderarlos para que el proceso se dé de manera orgánica entre todos los que lo forman parte. Exactamente. Ahí, Dani, si querés. Y ahí, sí, ya para ir cerrando y dar lugar a algunas preguntas que están en el chat y están buenas, está bueno poder responderlas. Como decía Flor, bueno, con todo esto dar lugar al empoderamiento de estos responsables y a que en equipo puedan ir avanzando, co-construyendo, innovando, ¿sí? Utilizando diferentes metodologías, como decíamos antes,
de Design Thinking y distintas metodologías Agile, que ya lo vamos a estar conversando seguramente en otro webinar, para poder ofrecer una excelente experiencia, una experiencia única e irresistible a los colaboradores. Y recordemos que cuando hablamos de experiencia, y justo había una consulta en el chat recién, cuando hablamos de experiencia, las necesidades, las expectativas de las personas van cambiando de manera constante, ¿sí? No hablamos de un momento único ni de algo estático. Por lo cual, este Journey Map y todo lo que es el diseño de la experiencia está en constante movimiento, en constante evolución. Y es importante que nosotros como equipo de HR vayamos de la mano con ellos, no para ellos, sino de la mano con ellos, avanzando y evolucionando junto a las necesidades. Entonces, acá tenemos estos 5 pasos que son como el ABC, que son claves para poder avanzar en la experiencia. Empatizar, ¿sí? Escuchar todo lo que estuvimos viendo, escuchar a los colaboradores, identificar las necesidades, definir los focos. A partir de la definición de los focos, de la definición de cuáles son nuestras oportunidades, idear, ¿bien? A partir de este responsable junto con el equipo, idear cuál va a ser la solución o la posible solución para este punto de dolor. Luego de idear, prototipar, empezar de a poco, empezar avanzando, ¿sí? No esperar a llegar a tener el Mercedes-Benz, sino si tenemos una bicicleta, y justo se me ocurre ese ejemplo que es típico de allá, y si tenemos una bicicleta, bueno, empecemos a probar con la bicicleta, vayamos probando y luego volvamos a empatizar, volvamos a escuchar para ver si estamos haciendo bien o necesitamos modificar algo. Un lema que escucho mucho es más barato, más económico para las organizaciones equivocarse rápido para mejorar rápido. Pues si nosotros empezamos a tener el Mercedes-Benz y después nos damos cuenta que el colaborador necesitaba la bicicleta, perdimos muchísimo tiempo, muchísimos talentos abocados al tema y muchísimo dinero, obviamente también, ¿sí? Así que bueno, los invitamos a seguir como este ABC al momento de gestionar la experiencia. Y ahí, si les parece, damos lugar, ya estamos justo con los tiempos, pero me gustaría, si nos podemos quedar unos minutitos para dar lugar a responder algunas consultas que había. Ahí recién preguntaban algo de los arquetipos, que era en qué momento vamos a hacer los arquetipos, en cuál de todos estos pasos, en qué parte de estos pasos hacemos o avanzamos con los arquetipos. Ahí es importante tener en cuenta que una organización puede tener diseñado el arquetipo de manera previa al armado del Journey Map y ya meterse a armar el Journey Map con los arquetipos, o bien puede ser que no tenga los arquetipos diseñados y a medida que va avanzando el Journey Map va identificando la emoción de estos en cada uno de los touch points y a partir de los resultados junto con el equipo de analítica empezamos a clusterizar, ¿sí? Clusterizar a personas que tienen expectativas, puntos de dolor, necesidad similares, ¿bien? Y de esa forma vamos avanzando con los arquetipos. Es decir, si no tenemos arquetipos, sí o sí necesitamos empatizar con las personas para luego poder armarlos. Bueno, hay muchos que están yendo, yo les quiero agradecer, vamos a alargar una encuesta breve, 2 preguntitas, les agradeceríamos un montón que lo puedan hacer y que nos puedan ir dejando en el chat si se les ocurre algún otro tema vinculado a People Experience del cual podamos hacer nuestro próximo webinar. Bien, ahí Dani también les dejamos acá en pantalla, tienen nuestro mail de consulting para que nos puedan enviar sus dudas. Y también ahí nos tenemos una pregunta que nos habla sobre la plataforma que tenemos en Slick. Y bueno, Slick es, como decía Dani, una solución integral que si bien proveemos la herramienta para poder hacer las mediciones en todos estos puntos y además acompañamos, ¿no?, en el proceso del analytics y pueden visualizar los resultados en tiempo real. También tenemos módulos de, como decía Dani, que estamos desarrollando de performance, que ya está ahí, y de bienestar. Así que, bueno, digamos que abarcamos todo este proceso o esta complejidad de la que es la experiencia del colaborador de una manera más integral. Exactamente. Nos consultan acerca de bibliografía para poder profundizar y no sé quién, si Dani, ¿quieres comentar? Bueno,
Yo les voy a mencionar a uno de los gurús, podríamos decir, de People Experience, no solamente de Journey Maps, sino de People Experience, que es Jacob Morgan. Ahí lo dejo escrito en el chat. Quizás también, bueno, algo que se va a venir, ¿no? Que vamos a ir contándoles de a poco, el tema del ebook que se viene de este webinar para que también lo puedan tener y con un poquito más de información. Así que vienen cosas lindas. Exactamente. Bueno, como les contaban anteriormente en el chat, vamos a estar compartiendo la grabación y va a ir un bonus track, que es un adicional, que es esto que cuenta Pauli, que es, bueno, justamente un ebook con toda la información que estuvimos conversando el día de hoy para que puedan acudir a la misma y les sirva de soporte para armar el Journey Map en sus organizaciones. Y obviamente quedamos 100% a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias por sumarse a este espacio. La verdad que todo lo que nos puedan contar sobre próximos temas, ponemos a las personas en el centro, hablando de People Experience, así que, bueno, las necesidades que tengan en relación a People Experience para los próximos webinars, los vamos incluyendo. Muchas gracias. Ahí también recordar que si hay alguna pregunta que no quedó respuesta por ahí, lo vamos a ir respondiendo vía mail. Lo hacemos por mail. Muchas gracias a todos. Un gusto. Gracias, chicas, por compartir este espacio. Muchas gracias. Un gusto. Nos vemos un en el beso próximo. enorme y estamos en contacto. Adiós. Yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño buenos aires y nos fuimos en una, empezamos a la 1 y con la nota rápido nos dieron las 3, perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10, ando rezando la Dios para repetirlo otra vez y nos fuimos en